Bueno, bienvenidas nuevamente, espero que hayan llegado todos de café, no los esperamos. Y damos comienzo al tercer bloque, consecuencias de la Directiva Europea sobre los Derechos Humanos. Ahora un poco no dejando de lado el derecho propiamente intelectual, pero sí un poco ampliando un poco más el panorama. Yo había pensado algo que darles antes de empezar. Pienso que si algo nos sirvió la historia y los precedentes de cualquier tema para ilustrarnos es un poco saber hacia dónde, cómo llegamos hasta donde estamos. En Argentina eso es muy importante, y a partir de lo construido poder proyectarnos hacia el futuro. Creo que fue un poco lo que vinimos haciendo en todos los paneles hasta ahora, ver el futuro, pero es importante ver la evolución hasta el momento de los derechos humanos. Este panel entonces prevé la mesa redonda, que no va a ser redonda, pero es la mesa final, para charlar acerca de esta evolución, y creo que nos va a ser más fácil elaborar un mapa de acción hacia dónde nos dirigimos, sobre todo después de la sanción de la directiva de la Comisión de la Unión Europea. Voy a empezar a hacer las presentaciones. Empiezo con el señor Alejo Barrenechea, que es abogado, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, y desde 2008 se desempeña con el Departamento Legal de ADICAPIF, la asociación argentina que representa artistas, intérpretes y productores de fonogramas, tanto nacionales como extranjeros, en todo el territorio nacional. Y desde el 2019 se desempeña además como secretario del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor en el Colegio de Abogados. Tenemos también a su lado a Carolina Botero. Ella es colombiana, de la Fundación Carisma, abogada, blogger, conferencista e investigadora. Se interesa por la sociedad de conocimiento, en especial en relación con los entornos educativos y culturales. Es además co-líder de Creative Commons en Colombia y directora fundadora de Carisma. Unas palabras de la Fundación Carisma, para los que no la conocen, es una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. Define sus líneas de acción en varias áreas, entre ellas el acceso al conocimiento y a la cultura. A mi lado tengo acá a Claudio Ruiz, que ya fue presentado previamente, pero nada, digo dos líneas. Es chileno, egresado de la Universidad Nacional Andrés Bello. Es director... de Chile, perdón. Es director de estrategias de ecosistemas en Creative Commons, encabeza la organización hacia la implementación de una nueva estrategia de movimiento global y en colaboración con la comunidad desarrolla estrategias, planes y recomendaciones para cambiar Creative Commons a un sistema más abierto, global e inclusivo. Por último, no necesita mucha presentación, pero lo hago igual a efectos formales. Socio del Estudio Jurídico Allende Ibrea de la Ciudad de Buenos Aires, es abogado, es el doctor Pablo Spalazzi. Es graduado cum laude de la Universidad de Fordham de la Ciudad de Nueva York, donde obtuvo una maestría en Derecho de Negocios Internacionales y Derecho Comercial. Es además director del programa de Derecho y Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de San Andrés, que nos convoca aquí, que tiene como objetivo formar profesionales en distintas disciplinas en aspectos legales y de política pública para empresas. Dicta además el módulo de acceso a la información y protección de datos personales junto a la doctora Paula Vargas en ese programa. Es autor de múltiples publicaciones que me llevaría mucho tiempo enumerar, no lo voy a hacer, simplemente voy a nombrar la última, Delitos contra la Comunidad Informática, que introduce al lector a las cuestiones penales relacionadas con la protección de la privacidad en la sociedad digital. Entonces vamos a comenzar un poco apretados con el tiempo, pero nos va a dar para hacer un lindo debate con el señor Alejo Barrenechea. Buenas tardes, quería en primer lugar agradecer a la universidad la invitación a participar, a Pablo Spalazzi, a Carolina. Para mí es un placer poder formar parte de este evento importante, y me interesa hacer una primera aclaración, y esto es que yo soy abogado, soy autoralista, trabajo en temas de derecho de autor defendiendo autores, y encima trabajo en gestión colectiva, es decir, trabajo en una entidad que recauda derechos de titulares. Por lo tanto, como comprenderán, tengo una visión específica de la materia, y la aclaración siguiente que hago es que en este momento vengo a hablar como académico, como especialista, como estudioso de la materia, no en representación de la entidad, sino que vengo a contar mi visión personal del tema. Tenía preparada una presentación en función de algunos puntos que me parecen importantes de comentar con ustedes, pero a partir del acalorado debate y las presentaciones que se hicieron por la mañana, me parece que conviene que reordene mi presentación antes de escapar raudamente. Y en ese sentido, así como me parece curioso que una persona que venga a defender una postura de la libertad de expresión y la libertad de prensa y reconozca la importancia de favorecer o reconocer la retribución justa a los titulares de derechos,
yo me veo en obligación de decir que desde el derecho de autor defiendo plenamente la libertad de expresión, defiendo la libertad de intimidad, defiendo expresamente la libertad de acceder a la información. Me parece que son valores fundamentales y me parece que es un error si pensamos que sostener la defensa del derecho de los autores o titulares significa pararse en la vereda de enfrente. En este sentido me siento común a las personas que me han precedido en la exposición, si bien tengo diferencias fundamentales muy importantes respecto a algún análisis que puedan hacer. Claramente me parece que toda norma que regule la actividad la tiene que hacer de manera responsable y de ninguna manera el derecho de autor se puede transformar en un obstáculo ni para la cultura ni en una justificación para violar otro tipo de garantías. Hecha la aclaración, me voy a referir un poquito a la directiva y un poquito a lo que ha pasado en la región respecto a la protección del derecho de autor. Yo me formé en la materia entendiendo que el derecho de autor era una lucha donde el derecho buscaba una protección progresiva, esto es, no retroceder, sino ir ganando, ir conquistando espacios. Y los tratados internacionales que se celebraron en la materia de alguna manera seguían esa dinámica. Íbamos logrando un reconocimiento legítimo para los titulares. El convenio de Berna siguió este principio y este principio de alguna manera, este convenio marcó las líneas para que las legislaciones nacionales hicieran los ajustes correspondientes tendientes a una protección armonizada en función de mínimos, de un contenido mínimo, de estándar mínimo de protección, pero también con otro objetivo que es que la protección fuera eficaz. O sea, tanto el preámbulo del convenio de Berna como los tratados que le siguieron buscaban uniformidad y eficacia. Poco sirve un tratado, una norma que cuando queremos implementarla, cuando queremos ejercerla, nos encontramos con barreras o con obstáculos que en definitiva hagan que el derecho no se torne efectivo. Y acá hago el paralelismo con esta directiva. Me parece que esta directiva no solamente suma al criterio o al principio de la armonización y el de la eficacia, el del equilibrio. No vengo acá a defender la directiva, claramente, vengo a intentar destacar algunas cuestiones que me parecen interesantes. Y cuando hablo del equilibrio no significa que esté evaluando que es una norma que va a convencer a todos. Pero me parece que esta norma no es una norma del derecho de autor para el derecho de autor. Así como la sanción del convenio de Berna pudo ser una norma de autores buscando un campo de protección, me parece que esta directiva va más allá de eso. Por eso me parece apresurado si nosotros tuviéramos que decir que con la sanción de la directiva hay ganadores y perdedores. Me parece que no es tan binario. Y en este sentido sí comparto con algunos expositores que la flexibilidad del léxico utilizado por la directiva da margen para un montón de cuestiones y un montón de formas de revisar la aplicación. Es decir, la transposición de la norma en los Estados miembros va a ser claramente la que fije si esta directiva favorece a unos o favorece a otros. Pero yo claramente noto que por cada derecho hay una excepción o una limitación. Por cada obligación hay una consideración o un atenuante que tenga que ver con la materia en la que se aplica la materia. Entonces sería un poco más precavido. Me parece que en ese sentido la norma es interesante por muchos aspectos. Primero porque se atreve a tocar temas que son muy sensibles, que generan mucho debate, mucha polémica. Celebro también que la discusión casi estratégicamente venga desde Europa. Digo, nosotros venimos aplicando normas o intentando ajustar normas que vienen desde Estados Unidos, donde están radicados fuertemente estas plataformas o donde los grupos de poder vinculados a estas plataformas tienen su razón de ser. Entonces, claro que me preocupa qué tipo de aplicación se va a hacer de la directiva, claro que me preocupa cómo voy a hacer para que proteja a los ciudadanos de la región, pero me parece fundamental que el debate o que las líneas del debate sean planteadas desde otro territorio. Y en ese sentido, para mí, como argentino, como abogado que desempeña mis funciones en el país, me parece muy relevante. Nosotros hasta el año pasado veníamos discutiendo un proyecto de norma para regular la responsabilidad de intermediarios de Internet que seguía el modelo de la DMCA, que yo me atrevo a sostener que atrasa varios años.
¿Vamos a seguir discutiendo ese proyecto hoy? ¿O la directiva europea nos obliga a abrir el debate y tener en cuenta otras posibilidades? Y en ese sentido destaco como valioso. Podemos discutir si hace falta una norma, si esta es la norma necesaria, si con esta norma nos va a dar herramientas para definitivamente solucionar el problema de la brecha de valor, pero me parece que cambia el eje. Veníamos con una norma que tenía muchos años, que estaba basada en un entorno tecnológico que ha cambiado, los actores son otros, la preponderancia de los intermediarios es otra que la de 1998, principios del siglo, y en ese sentido destaco, igual que Berna, que fue un núcleo de consenso internacional que permitió el estudio y el desarrollo de las legislaciones, me parece que a nivel regional esta directiva va a ayudar a que el debate siga carriles que son amplios, que son controvertidos, pero que necesariamente van a atender a un montón de consideraciones. Pregunta que sigue, y con esto termino para después darle espacio a las preguntas. ¿Qué va a pasar con la jurisprudencia en Argentina? Nosotros no hemos ajustado la norma prácticamente al entorno tecnológico, pero tenemos fallos importantes en la materia. A la luz de esta directiva, ¿vamos a tener un nuevo fallo de la Corte Suprema como el de María Belén Rodríguez? ¿O se van a cambiar las mayorías y las minorías? ¿Vamos a tener una forma de plantear otros argumentos? En ese sentido, mi mensaje es esperanzador, en el sentido de que el escenario que está por venir, no para copiar el modelo de Europa, pero nos va a servir para aportar elementos en un debate que sea mucho más rico y mucho más valioso. Gracias. Bueno, Alejo, muchas gracias y yo no te agradecí también, gracias por estar acá. Carolina, te cedemos la palabra. Muchas gracias. A mí me alegra que haya alguien que sea esperanzador, porque creo que somos malos pesimistas. Yo tengo una serie de apuntes de lo que quería decir. El primer tema es que yo creo que en el derecho de autor hay una tensión fuerte que no es nueva para los abogados entre lo que es el derecho privado y el derecho público, sobre todo el derecho constitucional y el de los derechos humanos. El derecho privado durante décadas ha tratado de reivindicarse como el verdadero derecho y donde no cabe otro, casi que miran al derecho constitucional y demás como esa suerte de principios que están por allá arriba y los que nadie alcanza, pero está bien que estén allá mientras no se metan con nuestro territorio. Y en ese sentido ha estado el derecho de autor. Hay una serie de punticos que me gustaría resaltar. El derecho de autor fuertemente durante las últimas décadas se ha alejado muchísimo, aunque no estoy totalmente de acuerdo con la lectura que haces de Berna, pero se ha alejado todavía más para convertirse en un derecho comercial que se discute en los tratados y que no es resultado de consenso sino de imposiciones. En ese contexto, efectivamente lo que se ha respondido es a esos principios de uniformidad y eficacia, pero tiene que ver más con unas estrategias comerciales. Nuevamente, en ese contexto y en esas tensiones entre lo privado y lo público, lo decía perfectamente bien esta mañana Claudio, el estándar en América es la bajada debe ser judicial, pero realmente el único país que lo logró fue Chile. Después de Chile se reformularon todas las fuerzas y nadie más lo puede hacer. Cuando en Colombia se discutió la misma norma, de una nos decían, ni piensa en Chile. O sea, vamos a mirar otros esquemas, de pronto Canadá o Australia con ajustes, pero Chile no. Y en esa tensión vuelve y gana el derecho comercial, porque no importa lo que digas, esto es un estándar, esto es derecho humano, esto está por Corte Interamericana, no importa, te jalan a que este fue el compromiso que se firmó con Estados Unidos. Y otro termita ahí en esta tensión entre derecho privado y derechos humanos, llamémoslo así, está esa valoración del derecho de autor como algo técnico, como algo que no se discute porque cae dentro de un terreno de lo técnico que precisamente termina siendo imposición. Un ejemplo simplemente, en Colombia cuando se discute de derecho de autor, la última palabra la tiene la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No importa que estemos hablando de temas de cultura, de educación, de lo que sea, el abogado que llega es el abogado de la Dirección Nacional y ellos son los que tienen el carácter técnico, desplazando esa necesaria atención que tendría que haber
donde equilibrios y flexibilidades entraran a jugar su peso. Esto además se refleja en un tema muy importante que también ya esta mañana tocó Claudio, que tiene que ver con el tema de la evidencia y del análisis de impacto, de cómo se construyen estas normas que finalmente terminan teniendo un gran peso, ya lo dijeron esta mañana, político, y yo le agrego un peso comercial muy grande. Pero quiero decirlo porque nuevamente en esta tensión, tan solo la semana pasada en unas discusiones que hubo en una reunión de los directores de las Direcciones Nacionales de Derecho de Autor, auspiciada por la OMPI en Santo Domingo, se discutía cómo Perú acabó de hacer una reforma al derecho de autor y, dentro de otras cosas, aprobó que hubiera excepciones de copia para educación, pero con licencias pagas. Cuando le preguntan al director, bueno, ¿y esto cómo lo analizaron? ¿Cuál fue la evidencia económicamente? ¿Cuál es el impacto de que todas las escuelas tengan que pagarlo, etcétera? De eso estamos hablando con el Ministerio de Educación. Claro, la decisión se tomó, fue una decisión política, tiene que ver con comercio, hay que proteger a los autores. Después de que la decisión está tomada, van a discutirlo con el Ministerio de Educación. Esto, sin embargo, no está lejos de lo que también ya Alejandro dijo, la tendencia de la protección progresiva. Miren la función que describe cualquiera de las Direcciones Nacionales de Derecho de Autor de América Latina, cualquiera. La función es proteger a los autores, proteger a los derechos de los titulares, proteger. Yo no entiendo de dónde la sacan, porque no está en la ley, por ejemplo, de creación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, y sin embargo su función es esa. Pues sin duda están ejerciendo esa función, que responde a lo que tú bien dijiste como una protección progresiva, y olvida completamente lo que es dominio público, excepciones y limitaciones, que deberían llamarse de otra manera, porque son derechos de los usuarios, etc. Entonces, dicho esto, así en forma global, ¿cuáles son mis preocupaciones en concreto sobre la directiva? Número uno, lo mencionó esta mañana, lo mencionaron también esta mañana, creo que fue David, que dijo hay que leerse el código de Lawrence Lessig, y ese es parte del problema. Hoy en día con la tecnología el código es la ley, y la realidad es que en el 98 esa norma tan antigua de la DMCA regula nuestro entorno de libertad de expresión en internet hoy, porque si algo sucede en YouTube, en Facebook, en Twitter, la norma que nos aplica es la DMCA, que es Notice and Take Down. Ya de facto a nosotros nos aplica esa norma, aunque Colombia todavía no tenga ninguna. La mayoría de nosotros estamos interactuando en plataformas que tienen esa norma. Con el nuevo estándar, ya ni siquiera el problema es si nuestros congresos van o no a regularlo. El tema es que las arquitecturas de las plataformas van a adaptarse a esas nuevas regulaciones, y de una u otra forma nosotros vamos a vernos regulados también o impuestos por esa nueva arquitectura tecnológica que va a violar las normas que se han construido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los filtros automáticos, no solamente, ya lo han dicho varios, son un riesgo a la libertad de expresión, sino son también un riesgo de vigilancia. Y la razón es clara: se pueden hacer perfilamientos a través de los contenidos que usted sube, que usted baja, que usted lee, que usted... Por supuesto, lo que leemos, lo que accedemos, lo que usamos, va a decir si yo soy una mujer en mis 50, madre. También podrá decir si soy o no lesbiana, si soy de tendencias de izquierda o derecha, etc. Y eso es un problema de privacidad. Pero además, como también ya lo dijeron, genera homogeneidad económica, porque solamente aquellos que pueden financiar estos filtros van a tener la capacidad de utilizarlos. Las restricciones a la competencia y la innovación también ya han sido suficientemente mencionadas, así que tan solo la vuelvo a decir. Y sí querría resaltar en cambio el tema de diversidad de información y pluralismo, que de alguna forma lo mencionó Chequeando. En la medida en que estas normas se apliquen, la capacidad de nuevos actores de entrar o de hacer cosas va a disminuir, y con ello va a verse afectada la diversidad y la pluralidad. Pero otro efecto que yo ni siquiera había pensado, y hoy discutiéndolo me lo dijo Emanuel, es la capacidad de favorecer las fake news. Si
quien produce noticias falsas no está para nada interesado en que le digan fui yo pues en la autoría, ni le interesa hacer efectivo su derecho de autor. ¿Acaso un diseño como el que estamos teniendo va a convertirse en un incentivo para este tipo de leyes? Porque nadie va a intentar perseguirlos, y entonces, perdón, leyes no noticias, y entonces son estas las que van a florecer. Parece una premisa extraña, pero valdría la pena pensarlo. Tiene una cosa positiva la directiva, que lo mencioné en su primera diapositiva, Miquel, y es una serie de cosas como valoración del dominio público, hay nuevas excepciones, está unificando, además del tratado que mencionó ya también Claudio de Marrakech, es como la primera vez que un instrumento internacional intenta hacer una unificación de flexibilidades, porque lo que hemos es unificado las protecciones progresivamente, pero lo otro no se ha unificado, y eso habría que valorarlo. Y no es menor, en una discusión sobre estos temas hace unos años en Colombia, en que yo estaba resaltando el hecho de que en Colombia no existía ninguna excepción para las personas con discapacidad visual, para los ciegos, me dijeron que eso no importaba, porque al final, ¿qué juez iba a meter a la cárcel a un ciego por usar una obra protegida por derecho de autor? Luego, lo que yo estaba diciendo, pues era tonto y no valía la pena. Nunca me dejaron replicar, porque si hubiera tenido la oportunidad, lo que le habría dicho a este abogado es, sí, realmente creo que no va a haber un juez que vaya a meter a un ciego por leer a García Márquez. Pero la realidad es que el no existir expresamente esa excepción tampoco permite que ninguna biblioteca, universidad, centro de cultura o yo le ayude a esa persona a acceder al texto de García Márquez. No le ponen fondos a eso, nadie invierte, porque el primer abogado va a decir es ilegal. Entonces estás dejando a esas personas simplemente a sus propios recursos. Entonces creo que resaltar eso que quedó ahí, porque nos enfocamos muchísimo en el 15 y el 17, es importante, y sobre todo resaltar que a raíz de la importancia que se le dio a los artículos 15 y 17 no se logró el potencial de lo que se hubiera podido lograr, porque eran muchas malas demandas que había en ese sentido de la sociedad civil, y no se logró su potencialidad. Eso de resaltarlo, rescatarlo y decirlo con la misma fuerza con la que estamos protestando los artículos 15 y 17, creo que es central. Solamente quiero cerrar diciendo que también hay una lección que tenemos que aprender desde América Latina de la experiencia europea, y es el problema de la participación ciudadana. Y en este caso me refiero no tanto a la participación formal, que fue muy amplia, hubo muchos comentarios, sino a la forma como se desacreditó la movilización ciudadana en Europa, indicando que todo el mundo era prácticamente lobista de Google, pagado por Google. No importó que hubiera una carta con 5 millones de firmantes. Lo que se creó en torno al descrédito a las movilizaciones ciudadanas fue muy fuerte, y eso es algo que tenemos que revisar. En era de las nuevas tecnologías la participación se facilita, y sin embargo acá fue absolutamente desacreditada. Yo dejo esto por aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y tal cual tomando ese punto, a veces es más difícil en Latinoamérica, que no hay foros regionales que puedan ayudarnos un poco a mitigar los efectos de la legislación. Si ya protestaron en Europa y no hicieron mucho caso, en la América Latina es más difícil. Bueno, no robo más tiempo, Claudio Ruiz tiene la palabra. Gracias. Estaba mirando, cuando estaba preparando la presentación, me llamó mucho la atención el título del tercer bloque del programa, que dice Consecuencias de la Directiva Europea sobre los Derechos Humanos. Y es interesante porque me llamó particularmente la atención, porque la verdad es que si uno lo mira con un ojo un poco más, digamos, voy a decir tramposo, ¿no? Solamente para efecto de hacer el punto, yo diría que más bien la pregunta es al revés. Es más bien cómo, teniendo una estructura de derechos humanos robusta, podemos permitir o no que existan normas como las que se están proponiendo en el marco de la Directiva Europea. Y esto me da pie para las 2 o 3 ideas que quería mencionar en el panel, y agradezco mucho la honestidad intelectual de Alejo, de hecho, de poder tener esta conversación con altura de mira y no mirarlo solamente desde el punto de vista polarizado, sino que poder poner nuestras ideas sobre la mesa y poder debatir, digamos, saludablemente.
Y hay uno de los primeros puntos que quería mencionar es que si uno mira el sistema interamericano de derechos humanos, que si bien ha hecho una serie de esfuerzos pensando en la manera en la cual los estándares que aplican para efectos de libertad de expresión fundamentalmente, pero también otros vinculados con privacidad, publicidad oficial, etcétera, tienen o no impacto, o qué tipo de impacto tienen cuando se trata de los ambientes digitales. Ya hay una serie, digamos, de documentación vinculada con el sistema interamericano que vale la pena echar a mirar, pero lo fundamental me parece a mí, que es algo que se comentó muy a la pasada en la mañana y no quiero dejar que pase, digamos, colado, como decimos en Chile, que tiene que ver con la inversión de las reglas de responsabilidad en materia de propiedad intelectual. Si bien la DMCA en particular es sujeta a una serie de críticas súper importantes desde la sociedad civil, desde la academia, desde titulares de derechos, en fin, hay una cuestión que es relativamente clara y que tiene que ver con que la regla, ¿no?, de responsabilidad, en este caso que no es objetiva, es una regla, digamos, que de alguna forma promovió no solamente la innovación, sino que también la aparición, digamos, de plataformas y discursos como los que tenemos hoy día. Y digo esto porque la regla de la directiva europea de alguna forma rompe esa forma de poder entender la responsabilidad de los intermediarios y los safe harbor vinculados con ello. Y en particular, esta idea de responsabilidad objetiva hacia intermediarios va directamente en contra de los estándares que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Punto. No lo digo yo, lo dice la Convención Americana. Por tanto, la pregunta de fondo es de qué manera entonces una normativa como esta puede o no existir bajo un marco supraconstitucional como que establecen estas normas internacionales, particularmente pensando en temas vinculados con monitoreo y censura, cosa que la cual también se han referido al menos 2 de los últimos reportes de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión en materia de Internet. Bueno, ese es uno de los puntos que quería tratar. El segundo punto que me parece importante tiene que ver con que también durante la mañana hubo una mención vinculada con que buena parte de aquellos, digamos, asuntos problemáticos, ¿no?, vinculados con las infracciones de derecho de autor ya se encuentran regulados. De hecho, en la mesa anterior, a partir del caso de Chequeando, una de las respuestas a la copia no autorizada de contenidos de uno de los web por parte de otro medio, la respuesta era que esto ya estaba regulado. Y la verdad es que eso es cierto, ¿no? De hecho, probablemente Internet sea de los espacios más regulados que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Es decir, esta idea, ¿no?, esta fantasía de que Internet es un espacio parecido al Far West legislativo, dista mucho de la realidad, ¿no? Y me parece que es súper importante tomar en consideración este punto en particular para efectos de poder entender mejor de qué estamos hablando en una conversación de esta magnitud. El tercer punto que quería tratar, muy corto, podría hablar mucho, pero el tercer punto que quería tratar tiene que ver con que me parece a mí que es muy importante hacer varias distinciones. Pero la distinción fundamental cuando hablamos de derechos de autor en el entorno digital tiene que ver con que derecho de autor, con el objeto del derecho de autor, ¿no? Usualmente cuando lo hablamos desde el punto de vista de las industrias culturales, los derechos de autor parecieran ser sinónimo de música y probablemente películas y objetos culturales de esa índole. Pero la verdad es que la evolución de la regulación de los derechos de autor en los últimos 50 años ha llevado, como bien decía Alejo, a una forma, digamos, de ganar terreno regulatorio hacia zonas que originalmente no estaban pensándose en ser reguladas por el derecho de autor. Y por ejemplo, hoy día, desde el punto de vista estrictamente regulatorio, no hay una diferencia sustantiva respecto de la protección que tiene un paper académico que escribe algún académico de esta facultad con la fotografía o con la selfie que me podría sacar hoy día en esta mesa. En términos estrictamente regulatorios, es una obra intelectual para todos los efectos de la ley. Tendrán ciertas peculiaridades específicas, por cierto, pero en términos estrictamente regulatorios son más o menos lo mismo. Es lo mismo un software que una selfie. Es lo mismo un paper académico que el artículo del diario Infobae, o de Perfil, ya que estamos en el ejemplo. Y así. Entonces me parece a mí que si es que vamos a tomarnos en serio una regulación de derechos de autor, me parece a mí que una primera distinción fundamental tiene que ver con el objeto del cual estamos haciéndonos cargo de esta regulación. Y por último, el último punto tiene que ver con algo que comentaba Alejo también y que celebro, que tiene que ver con esta idea de la uniformidad y la eficacia de la regulación. Y me parece que lo destaco porque, así como yo lo comenté muy a la pasada en la mañana también, me parece que una de las oportunidades perdidas que tiene la regulación europea y que hemos perdido todos también en marco de otras regulaciones, tiene que ver con la imposibilidad de poder clarificar el derecho de autor. El derecho de autor hoy día en esta sala está llena de expertos en materia de derecho de autor y concordarán conmigo que es particularmente engorroso poder entender el régimen jurídico de una obra en particular y qué decir
respecto de si es que existen o no derechos que apliquen para efectos del público para poder usar esa obra, sea para efectos de conservación patrimonial, sea en el caso de una biblioteca, sea en el caso de un usuario en internet, en fin, etcétera, etcétera. Y para qué decir qué es lo que sucede en las normativas locales, donde la normativa argentina de derechos de autor, sin ir más lejos, es probablemente una de las más retrasadas de América Latina en materia de excepciones y limitaciones. Por tanto, cuando hablamos de uniformidad y eficacia, yo celebro ese principio, pero me parece a mí que si es que uno lo mira con cierta detención, la manera en la cual la regulación de los derechos de autor se ha ido petrificando en los últimos años, y hay muchas razones por las cuales esto sucede, la verdad es que lo que estamos viendo es poca uniformidad, mayor complejidad y la verdad bastante poca eficacia. Gracias. Más rápido, solo tú que sos de Chile puedes lograr esa rapidez. Yo también quería agradecerles a todos lo que es la honestidad intelectual de todos, que durante toda la jornada creo que si no, no tendría tampoco sentido irnos, si no vamos a ser todos honestos, intelectuales por lo menos. Bueno, Pablo, tienes la palabra, gracias por estar y todo tuyo. Hola. Buenas tardes. Perdón mi voz, pero estoy resfriado, se nota. Voy a comentar algunos puntos que fui tomando nota a lo largo de la jornada, que son comentarios a todo lo que venían diciendo y algunas ideas. Lo primero, respecto a esta directiva, un poco la veo como un experimento, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar, todavía hay que implementarla en todos los países y puede haber diferencias. Acuérdense, por ejemplo, cuando se implementó la directiva de comercio electrónico en España, que agregaron buscadores que no estaban mencionados en otras normas de otros países, creo que hay otro país que lo menciona, pero entonces uno se encuentra con un montón de cosas locales que ocurren una vez la implementación, y después hay que interpretarlas y aplicarlas, ¿no? Entonces este experimento hay que ver cómo funciona, cómo avanza, y hablando de experimentos me acuerdo de otro derecho conexo anterior que existió. Pues uno está acostumbrado a los derechos tradicionales, ¿no? Como están los derechos de propiedad intelectual básicos, las patentes, los derechos de autor, los diseños, las marcas, y de repente cuando aparece algo nuevo uno dice, wow, esto es algo nuevo, y algo nuevo sería, por ejemplo, el derecho sui generis del fabricante de base de datos, ¿no? Que fue otro experimento en la Unión Europea, que yo lo podría llamar un experimento fallido, ahora les cuento por qué. Las bases de datos no originales, que son las bases de datos, en general lo que eran las compilaciones, estaban protegidas por un criterio especial de originalidad que se llama selección y disposición de los contenidos, ¿no? Porque las bases de datos o las compilaciones que tienen contenidos de otros, o bien son originales per se, por lo tanto cada elemento que añade a la base de datos es original y está protegida, o si no son elementos originales que añade a la base de datos, la originalidad reside en la selección que yo hago como compilador, por decirlo. Las bases de datos tienen este problema que como la base de datos tengo que poner la mayor cantidad de datos posible, porque la base de datos vale porque tengo todos los plenarios, o todos los fallos de la Cámara Civil, o todas las resoluciones de la FIP, está el problema de la originalidad. Y este tema que empezó en la década del 90 se planteó en varios tribunales, hay un caso en Estados Unidos que se llama Rural contra Feist, hay varios en Europa, la Corte Suprema de Holanda y otros tribunales europeos que empezaron a discutir si eran o no originales las bases de datos, sobre todo porque con la base de datos no tenían originales, estaban todos los datos, no había selección o disposición. Y eso hace que en Europa digan, tenemos que crear un nuevo derecho para impulsar el desarrollo de base de datos, y crean el derecho sui generis del fabricante de base de datos, que cuando crean la directiva de base de datos hay dos protecciones, la protección tradicional original para las bases de datos originales, y las que no tienen elementos originales tienen esta protección, que es un plus, que es el sudor de la frente, que es el que invierte dinero, trabajo y esfuerzo para compilar estos datos, y se lo protege no porque sea original la base de datos, sino porque, digamos, el sweat of the brow o el sudor de la frente, el esfuerzo en generar esto, ¿no? Entonces, esta nueva versión, que era un derecho, como no protege obras originales, era una especie de derecho conexo, parecido al derecho de los editores de diarios, y que de alguna forma buscaba este fallo de mercado, diciendo, no tenemos tan buenas empresas como Estados Unidos en materia de base de datos, no existe un Thomson Reuters, un Lexis, etc. Sacamos esta ley y ¡pum!, van a aparecer empresas de base de datos. Obviamente pasó el tiempo y no apareció ninguna empresa de base de datos, y cuando hubo una revisión de la directiva, un poco se ponía en cuestionamiento que la creación de un nuevo derecho generaba, digamos, incentivos para crear obras o para generar. Y lo que pasó fue que en realidad los casos que estoy viendo de derechos sui generis de fabricante de base de datos protegen compilaciones que son spin-offs de tareas normales, como guías de programas de radio, programas de televisión, o listados de caballos de carreras, o el fixture de un deporte, pero no es nada nuevo, eso ya lo creaban las empresas, ya lo tenían. Entonces buscan protegerlo por esa vía, pero no es que generaste un incentivo para crear. Acá nos preguntamos qué quiere el derecho de autor, ¿no? Crear incentivos para crear. Hoy tomamos una frase de alguien, que no sé quién fue, perdón, no sé si fuiste vos, Claudio, que dijo, sí, seguro. El derecho, seguro, sos el autor de esta frase. Sí. El derecho de autor no debe ser un mecanismo de redistribución de la riqueza, ¿no? Por lo que está pasando acá es decir, la tecnología generó un desbalance,
equilibremos ese desbalance por la tecnología, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aparecer sitios web o apps o lugares donde se escanean noticias y se reproducen noticias y genera tráfico para noticias, empiezan los conflictos jurídicos. Está el famoso caso Copypress, que fue una acción de la gestión colectiva de los diarios de Bélgica, que obtuvo una cautelar y terminó cerrando por un tiempo Google News. Me acuerdo que ordenó en Google News.Bélgica, ordenó publicar la sentencia ahí, y después de eso, obviamente Google apretó el botón y dejó de haber tráfico en los diarios belgas. Entonces los diarios belgas dijeron, no, hagamos un arreglo. Creo que pasó lo mismo en Alemania y en España, perdón, con las leyes que fueron el origen del derecho sui generis del editor actual. Cuando salió la ley, en España entiendo que dejaron de indexar hasta que dieran el consentimiento. Me enteré justo hoy a la mañana que lo pusieron renunciable porque en la ley alemana no tenía irrenunciabilidad, y por lo tanto, como era renunciable, en Alemania todos accedieron a ser escaneados gratuitamente y se armó este lío. Entonces, de vuelta estamos con poner el caballo delante del carro, ¿se dice así? O decir, el carro delante del caballo. Bueno, pero justamente quiero decir todo lo contrario. ¿O no? O sea, tenemos la tecnología produce un cambio, entonces cambiamos el derecho para cambiar la tecnología, pero la tecnología va a seguir siendo la misma. O sea, está Internet, nos encontramos con un montón de nuevos modelos de negocios de Internet y decimos, no cambiemos el partido ahora porque sigamos como antes. Entonces, cambiamos la ley para que cambie de vuelta la tecnología y que la tecnología se adapte a la ley. Eso quise decir cuando hizo este trabalengua del caballo y el carro. Entonces, perdón, ¿y esto tiene efecto en innovación? No sé, parece que sí, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que habrá que ver. Lo que pasa en los experimentos de crear nuevos derechos, a mí me encanta que el derecho progrese y que haya cada vez más y mejores derechos, pero ojo que del otro lado de todo derecho que incrementás hay otro problema, que es la innovación, la libertad de información, la libertad de circulación de información, la posibilidad de expresarse con esa información. Entonces, cuando por ejemplo creamos derechos sui generis sobre base de datos, tenemos un fabricante de base de datos, porque así dice la directiva europea y la versión española, que es dueño de esos datos. Y hoy en día Internet, si alguien que sos dueño de datos, es complicado, ¿no? Porque no hay una tendencia a open data, a libertad de datos, etc. Entonces, y esto me hace acordar, de vuelta, para poner ejemplos antiguos, no sé si se acuerdan cuando aparecieron los sitios de subastas en Internet en Argentina en el 90 y algo, y un señor en el sur, que era martillero, dijo que no se pueden hacer remates online porque había una ley que obligaba a hacer cada remate en Argentina con un martillero. Y yo me acuerdo que leí la ley 20.000 y algo y dice, tiene un solo artículo, dice, todo remate que se realice deberá participar un martillero público matriculado, bla, bla. Entonces este señor lo que pretendía es que los miles de remates que se hacían online cada día tuvieran detrás un hombre de carne y hueso que tuviera un martillero. Y obviamente, bueno, el caso llegó a la corte dijo que la competencia federal de los temas de Internet, que es el primer fallo que dice que federaliza los temas de Internet, y luego en primera instancia lo perdió por falta de legitimación, porque no había caso o causa, porque era un señor que en abstracto pretendía que se cumpla con la ley, empieza a ser martillero. Entonces nunca se decidió, pero esto de aplicar una ley del mundo analógico al mundo digital pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, ojo, porque si un juez hubiera aplicado literalmente la ley esta que dice que tiene que haber un martillero detrás de cada subasta, las subastas online en forma automatizada no pueden haber funcionado, o tenía que haber contratado un montón de martilleros para andar haciendo, no sé, bajando el martillo luego a cada transacción a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo tonto, pero... Y después está el tema de los filtros, ¿no? Que antes de que se legislara por el Parlamento Europeo, de vuelta, yo no soy experto en derecho europeo, pero antes de que se legislara por el Parlamento Europeo el tema de algoritmos y filtros para filtrar base de datos, había habido dos casos, que uno es Netlock y otro es Avant contra la Fiscalía, uno se originó en Bélgica, el otro no me acuerdo dónde, que básicamente eran cautelares de los titulares de hecho de autor a través de gestión colectiva. Avant es la sociedad francesa, o belga, siempre los belgas, de derecho de autor, y decía, yo le obligo a este proveedor de Internet a filtrar todas las obras intelectuales que pasan por sus canales a los fines de que no haya, digamos, infracción. ¿Por qué? Porque era obvio que un montón de gente bajaba cosas sin permiso. Y cuando llega el Tribunal Europeo, anulan esa orden diciendo que era contraria, citan lo que sería la Constitución Europea, que es la Carta Europea de Derechos Humanos, y citan derecho a trabajar, derecho a libertad de empresa, libertad de información, libertad de expresión, un montón de derechos, de alguna forma ese es el rango constitucional de esta norma de no filtrar porque afectas todos estos derechos, que un fallo te obligue a implementar este filtrado en forma automatizada, etc. Y es una forma de obligarte a no monitorear, que también está en la Directiva Europea
de comercio electrónico, que ahora en teoría no está más porque, digamos, esa regla general no monitoreada hay que restarle lo que crea la directiva, como vimos en la mañana, es una forma de filtrar. Con el tema que los algoritmos o los filtros no son perfectos, yo creo que con el tiempo se va perfeccionando y cada vez se van mejorando, pero en el medio filtramos un montón de cosas que no hay. Entonces, ustedes imagínense, esto, hoy vienen los derechos de autor y dicen hay que filtrar, después hoy vienen los que combaten la pornografía y perfil dicen hay que filtrar, y otros vienen y dicen algo ilícito, juego online hay que filtrar, y otros la violencia contra los animales hay que filtrar. Entonces vamos a tener una internet hiperfiltrada porque todas son buenas intenciones, pero ojo que digamos con tantos filtros, no sé, vamos a emparchar internet y no sé cuál va a ser el resultado. ¿Qué otros comentarios? A ver. Y después me quedé pensando, ¿no? Todos los casos, Belén Rodríguez, Kimbuta, etcétera, son dos casos de derechos personalísimos. No hay hasta ahora un caso donde se debata la responsabilidad de intermediarios por derecho de autor de la Corte Suprema. Yo creo que va a llegar a un caso, me acuerdo de uno de casación penal, que una película argentina apareció publicada en YouTube, hicieron, en vez de pedir que la bajen y se acabara el caso, hicieron una denuncia penal, y como en aquel entonces las personas jurídicas no pueden ser imputados, aún tampoco en temas de derecho de autor, los imputados eran Sergey Brin y Larry Page, ¿no? Que están en California y que ni se enteraron que la película Un cuento chino había sido subida a YouTube. Y obviamente fueron sobreseídos y casación hace una referencia a Belén Rodríguez y a la imposibilidad de monitorear. Que el derecho penal toma otro matiz porque está el tema del dolo directo en estos delitos y obviamente que no hay nadie que... O sea, las empresas de internet manejan millones de contenidos y no es que activamente haya alguien diciendo, bueno, vamos a subir esta película para que la vean gratis millones de argentinos. Se subió y hasta que no la avisaron no la dan de baja, y a veces la dan de baja y la sube un señor con otro usuario. Entonces empezás a discutir, bueno, entonces tenés que poner red flags, estar más atento, pero no tengo conocimiento específico, me tenés que notificar. Empieza todo el debate que ya hemos tenido con Manuel Rodríguez de que, bueno, te notifico y lo das de baja, pero no sé, te doy de baja el usuario Pepito 2019 que subió contenidos y después aparece Pepito 2020 que lo vuelve a subir. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Porque los de derecho de autor dicen, bueno, yo trabajo para vos, porque tengo gente filtrando internet para darte de baja y limpiarte las cosas incorrectas que vos tenés, porque lo haces vos, y empiezan a discutir, y todo este debate es muy interesante. Entra en juego todo lo que es innovación y ver cómo queremos regular esto. Yo me imagino Belén Rodríguez aplicado de derecho de autor, aplicando el concepto de no monitorear, con lo cual no son automáticamente responsables. Pasa algo parecido con marcas, con un caso que se llama Nike contra Mercado Libre, que también terminaron dando de baja productos piratas, y se discutía si eran no responsables, etc. Entonces, estos en otros ámbitos, no solamente el derecho de autor, sino de marcas, ¿no? Y bueno, no sé, un poco para terminar, también estoy de acuerdo que cuando se traspasen estas normas no tenemos que hacer cut and paste y traspasarlas, digamos, automáticamente y copiar lo mismo, sino tratar de adaptarlas a la realidad argentina. Pero si hablamos de la realidad argentina, tenemos una ley que es de 1973, que será una ley muy noble para hablar de su autor, pero en realidad el problema es que le falta mucha metodología a la ley, ¿no? O sea, somos de derecho de autor, yo les pido, ¿dónde está el derecho moral? Está escondido en un artículo escrito de forma reversada. Estaría mucho mejor que tengamos derechos, sujetos titulares, excepciones y limitaciones claramente escritas y no como las que tenemos que no se aplican para nada en el mundo tecnológico. Claramente diferenciados el derecho moral del patrimonial, un poquito más de orden. O sea, cualquiera que haya leído el Código de Propiedad Intelectual francés, el italiano, incluso las normas de la US Copyright, que son bastante complejas pero tienen cierto orden, verá que hay un índice con un orden que es el orden que uno ve en cualquier materia que da en la facultad de derecho de autor o de copyright. Nos falta eso, nos falta tener un derecho de autor más ordenado para que sea más fácil de entender. Yo termino con esto, una anécdota. Siempre di clases para ingenieros en varias universidades y una vez estaba en la UBA hace como 20 años dando clases para ingenieros, todo el tema de protección del software, base de datos, etc. Y querían que les dé material y decía, mira, no te puedo dar nada. Insistieron tanto que agarré y les mandé la ley 1723. La leyeron entera y volvieron horrorizados diciendo, pero ¿esto de qué se aplica el software y a internet? Esto hace 20 años, imagínense. Y dices, bueno, en realidad se aplica, pero tenés que aplicarlo por analogía, interpretarlo. Y ya hace 20 años que nuestra ley era vieja en temas de software, estoy hablando. Entonces, y no hablo de incluir al software en el objeto protegible, sino muchas otras cosas. Cómo se testea una infracción, cuál es el test para determinar infracción de un software versus otro software. Entonces, es como que falta mucho orden en nuestro derecho de autor, y eso es elemental para tener un derecho de autor entendible por la gente y básico, ¿no? Bueno, gracias. Tomando un poco
creo que la conclusión sería que es equilibrar la palabra, cómo se equilibra el derecho en sí, siempre es equilibrar dos derechos, si se crean dos derechos que pasa del otro lado, y lo que podemos pensar es quién va a dar ese equilibrio, si es la justicia, si es la sociedad civil, si es las nuevas tecnologías, como decía más temprano, si todo se empieza a regular solo, vemos qué pasa, y ahí encontramos el equilibrio. Como estamos de tiempo muy mal, que hacemos un par de preguntas dos preguntas. Se cotizan. No hay preguntas entonces. A lo mejor. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Gracias por estar y gracias a todos.